sino que puedan visitar esta linda iglesia para crecer en la fe y también un día aprender bien cómo la Biblia nos enseña la salvación de nuestra alma, cómo la Biblia enseña eso, también muy lindo a través de la escritura. Vamos a orar, pero antes vamos a abrir Levítico capítulo 4. Vamos a ver Levítico capítulo 4 y después de la lectura oramos y vamos a estudiar con mucho detenimiento, ¿sí? Hoy vamos a estudiar, entonces, si ven que yo voy muy a la carrera, me hacen así, porque de vez en cuando me emociono un poquito y como que le meto turbo, algo así. Entonces, vamos a estudiar con mucho detenimiento una palabra para mayor crecimiento espiritual de la iglesia y los que nos visitan de repente sean muy inquietados también con lo que vamos a aprender, ¿sí? Levítico capítulo 4, versículo 2 hasta el 5, ¿sí? Levítico capítulo 4, versículo 2 hasta el 5. Vamos a leer juntos. Vi que lo hacen muy bien recitando, entonces vamos a leer juntos. Yo a los hermanos de Tibás les explico. Cuando hay una coma, una pausa pequeñita juntos. Cuando hay 2 puntos, una pausa un poquito más. Un punto, una pausa un poquito más, así, para que sonemos bien juntitos. ¿Listo, hermanos? Levítico capítulo 4, versículo 2. Dice así: habla a los hijos, otra vez, juntitos. 1, Levítico capítulo 4. Vamos a esperar que todo lo tengamos. Levítico está entre los primeros libros de la Biblia, ¿sí? Tercer libro de la Biblia es Levítico, ¿verdad? Tercero, ¿sí? Capítulo 4, versículo 2. Leamos a la 1, a las 2 y a las 3. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hicieren alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado que por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos has redimido con tu santa gracia y con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque nuestro espíritu ya fue redimido de todo pecado y perdonado. Ahora solamente estamos esperando abandonar este cuerpo para poder estar presentes delante de ti en la eternidad. Mientras tú nos llevas, Dios, te pedimos que nos ayudes a vivir una vida en esta tierra llena de mucha santidad y mucho temor delante de ti. Ayúdanos a aprender bien tu palabra, ayúdanos a tener mucho temor para poder nosotros ser más santos y vivir aquí en esta tierra, no solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, sino también en nuestras prácticas externas, una vida que sea agradable a tus ojos. Revélanos, Señor, tu voluntad cada día y ayúdanos para que nuestros pies nunca resbalen, sino que nosotros, amado Dios, podamos servirte a ti en todo tiempo. Gracias por la iglesia aquí en Limón, gracias por los que nos están visitando hoy por primera vez. Danos la gracia para con ellos y permite que la palabra de hoy pueda inquietar también sus corazones. También oro por los hermanos que han recibido el Evangelio en estos días, en estos últimos seminarios, para que sean muy edificados con todo lo que vamos a aprender, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a titular el tema de hoy, Cruzando el Velo, así, Cruzando el Velo. Y vamos a estudiar en las Escrituras cómo el Antiguo Testamento, muchas prácticas dentro del templo, del tabernáculo que ellos tenían en el Antiguo Testamento, eran una sombra nada más y apuntaban a todo lo que en el Nuevo Testamento se cumplió. Entonces, cruzando el velo. ¿Qué es el velo? ¿Y qué hace el velo?
¿sí? Resulta que Dios había mandado a los hijos de Israel a hacer un tabernáculo, y ese tabernáculo estaba dividido en tres partes principales: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, que mejor no se pudo haber hecho hoy con este velo que hay aquí, solo que el velo era como de casi 5 centímetros, era muy grueso. Entonces Dios mandó que afuera en el patio se hacían unos oficios. Dentro del lugar santo, aquí, como aquí donde están ustedes, entraban los sacerdotes y ahí hacían muchos oficios. Pero había un velo para entrar al lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo había un baúl que se llamaba el arca del pacto. El arca del pacto tenía una tapa. ¿Cómo se llamaba esa tapa? El propiciatorio. Excelente, hermano, están haciendo muy bien. Si el propiciatorio por encima, el propiciatorio cubría algo que estaba dentro. ¿Qué es lo que estaba dentro del arca del pacto? Estaba la vara de Aarón, el maná, pero también estaba allí las copias de la ley de Dios, las copias, porque las originales Moisés las había destruido tirándoselas al becerro que ellos habían levantado en el desierto. ¿Recuerdan esa historia? Entonces, ese propiciatorio se le tenía que echar sangre. El propiciatorio estaba lleno de sangre. El propiciatorio representa a Cristo. Si ese propiciatorio es lo mismo que Cristo, Cristo y el propiciatorio es lo mismo. ¿Para qué servía el propiciatorio? Para tapar la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace Cristo? Tapar la ley de Dios. Por eso nadie aquí, después de recibir el perdón de pecados, nunca más ya tiene juicio en su mente. Ya no, nunca más está con temor porque se va a ir al infierno, porque ya fue cubierto completamente con lo que Dios le puede juzgar. ¿Cómo va a juzgar Dios a los pecadores? ¿En base a qué? Recuerdan Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, donde la Biblia dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Los libros, ¿cuáles libros? Toda la Biblia con toda la ley de Dios. Y fueron juzgados por sus obras. Pero la sangre, si Cristo mismo en el Antiguo Testamento, el propiciatorio, cubría la ley de Dios. Entonces, resulta que eso estaba dividido por un velo. Dios mandó diseñar un velo como esto. Para cruzar el velo solamente lo podía hacer el sacerdote ungido, o se conocía como el sumo sacerdote. Solo él podría entrar allí, y no sin sangre, tenía que entrar con sangre. Y entonces ponía la sangre para redimir las faltas y el pecado del pueblo. Cuando Cristo muere, ¿dónde entró? ¿Al lugar santo o al lugar santísimo? Al lugar santísimo, ¿verdad? Pareciera así. Podría ser que en el lugar santísimo. Pablo dice, cuando escribió Hebreos, que él entró al lugar santísimo, pero no fue ahí donde él entró. Pablo lo dijo en Hebreos, pero él no entró ahí. ¿A quién le creemos? ¿A Pablo o al pastor? Sí. ¿A quién le creemos? ¿Al apóstol Pablo o al pastor? Ah, gracias, hermanos. Entonces yo mero mentiroso. No, no, yo les voy a enseñar con la Biblia que Pablo sí dijo que él entró al lugar santísimo, pero luego Pablo mismo como que afirma bien, explica bien. Cuando Pablo dice que él entró al lugar santísimo es para atrapar la atención de los judíos, porque la carta de los hebreos fue escrita primeramente para los hebreos. Pero bueno, ahorita vamos a ver allí. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Cruzando el velo. ¿Cuál velo? Pues el velo que impedía la entrada. Ah, bueno, además también el arca del pacto es donde Dios se manifestaba a los hombres. Allí moraba de alguna manera Dios y de allí Él se manifestaba a los hombres. Solo el sumo sacerdote podía entrar ahí, a intimar con Dios y buscar la expiación del pecado del pueblo. En Levítico capítulo 4 y en el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, hierro significa como por ignorancia, en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere algunas de ellas. ¿Sí? Primero está hablando del pecado del pueblo, algún hermano del pueblo peca. Verso 3, aquí hay un pequeño cambio. Si el sacerdote ungido, sumo sacerdote, pecare,
según el pecado del pueblo, o sea, cometiendo un mismo pecado común del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Qué significa expiación? Perdón. Eso significa o liberación. El sacerdote pecó, no debía atreverse a entrar con ese pecado, porque si entraba con ese pecado, se moría. Entonces, antes de entrar, antes de cruzar el velo, por la fe que ya ellos tenían en lo escrito y en las ordenanzas de Dios, tenían que llegar con un becerro, con un animal, lo ponía las manos sobre él, lo mataba, tomaba sangre él y lo rociaba 7 veces hacia el velo. 1, 2, lo rociaba hacia el velo. Entonces, en ese acto de fe, él quedaba sin pecado. ¿Por su obra o por la fe? Por la fe. Con esa fe, él ya venía aquí y podía entrar. Si él no hacía eso, no tenía fe. Si no tenía fe y entraba, moría en el instante. Entonces, es lo que está pasando aquí. Verso 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Ese becerro es una sombra de Cristo. Verso 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, una vez más, para el sacerdote lograr entrar ahí, ¿y para qué iba a ir el sacerdote ahí? Para presentarse también con sangre para redimir al pueblo. Es decir, necesitaban un sacerdote sin pecado para poder entrar ahí. No lo hay en la tierra. Nunca un sacerdote ni ningún ser humano podría estar sin pecado, porque todos somos imperfectos. Entonces Dios, en su misericordia y en su bondad, les dice, va a existir una manera de estar sin pecado para el sacerdote. ¿Cuál es esa manera? Traer un becerro, poner sus manos para que el pecado se transfiera, como aprendemos en el seminario, mata al becerro, muere por su pecado, ya está sin pecado. Ahora él como sacerdote puede entrar, cruzar el velo, ya él sin pecado, por nosotros, llevando la sangre para ponerla sobre el propiciatorio. Eso lo hacía cada cuánto. Una vez al año. Él cruzaba el velo. Pero hay algo muy curioso. En Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 50, Mateo capítulo 7, versículo 50. Mire, qué interesante esto. ¿Lo tienen mis amados santos de Dios? 27, 50. Mateo 27, 50. ¿Tienen, hermanos? Voy a esperar que todos lo logren encontrar. Mateo capítulo 27, versículo 50. Mateo 27, 50. ¿Sí? Dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué significa ahí? Murió. Está en la cruz. Ahí esta es él menciona 7 palabras antes de morir y allí él entrega su espíritu. ¿Qué significa? La palabra muerte significa separación. Su espíritu sale de su cuerpo y en ese instante
de una manera muy, pero muy profética, de una manera muy contundente, sucede algo en la historia. Verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa el velo se partió en dos? El velo del templo. ¿Para qué servía el velo? Para separar. ¿Separar qué? La presencia de Dios de los seres humanos. Solo podía entrar un sumo sacerdote, pero si el velo se rasga, ¿qué significa eso? Se puede ver para adentro. ¿Qué significa eso? Se puede cruzar. Aquí está bien cerrado el velo, ¿vieron? Pero así, se abrió un poquito ahí, ¿ven? Ya ni los perritos vemos. Se abrió el velo, se rasga. Era un velo grueso, grueso. ¿Quién lo rasgó? No había nadie ahí con una cuchillita, no. Cristo muere. En ese momento expiró y su espíritu salió. Y en ese instante se rasgó el velo. Quedó abierto ahí para todos. Ahora todos pueden observar lo que está dentro, pero una cosa es observar y otra cosa es cruzar. La misma condición del Antiguo Testamento se aplica en el Nuevo Testamento. Para poder cruzar hay que estar sin pecado. Cruzas con pecado, te mueres. Un día una persona se me acercó, me pidió consulta y yo me senté y se sentó y me miró a los ojos con una mirada penetrante, así, penetrante, una cara así, grande, penetrante y yo soy un inútil. Yo soy justo renacido, ya recibí el Evangelio, tengo el perdón de mis pecados, pero soy un inútil. Y me dice, hay un mal en mí, un pecado, hay un mal en mí, yo soy un inútil. También se me pasan por mi mente muchas cosas, ¿qué pasará con esta persona? Y luego me dice, yo me quiero morir. Hoy mismo me voy a matar, dice. Salgo de aquí, pastor, de esta oficina y voy a matarme, me voy a quitar la vida. Entonces me muestra las muestras de que él se ha intentado matar muchas veces. Entonces dice, pero se ve tan convencido, su boca seca, con una saliva seca dentro de su boca, con una mirada penetrante, blanco, me dice, hoy me mato, pastor. Hoy mismo salgo de aquí para matarme, ya lo tengo todo planeado, pastor. Yo sé que yo soy justo, ya me voy con Cristo. Parece que lo que le dije le llevó a reconvenir su decisión. Vas a cruzar el velo. ¿Crees que vas a cruzar? Te matas, te van al infierno. La Biblia dice en primera de Juan capítulo 5, verso 18, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice, y la simiente de Dios está en él y el maligno no le toca. No le puede tocar. Verso 19, el mundo entero está bajo el maligno. Te matas, el maligno te tocó, no eras justo. Nunca un justo va a poder morirse. Entonces yo le digo, querer morirse es algo que de vez en cuando pasa. Hasta un justo puede pensar. Usted sabe que en la Biblia algunos han querido morir. Pues sí, he oído de Elías, es el que siempre piensa, pero hay otro más. ¿Quién? Otro que dijo, prefiero morirme antes que obedecer a Dios. No, y estuvo dispuesto muy lejos llegó, hasta viajar 3 días en pez. 3 días viajó en pez, y no en primera clase, no crees que era primera clase. ¿Quién era? Jonás. Soy hebreo, temo a Jehová, y estoy escapado de él. Esto está pasando por mi culpa. Dice el capitán, ¿qué hacemos entonces? Contesta él, tírenme al mar. El mar está embravecido, está en media alta mar, no hay tierra, hay una tormenta y él dice, tíreme al mar, prefiero morirme, seamos honestos. ¿Qué le quedaba? Pero ni Aquaman lo hubiera sacado de ahí, no quedaba nada. Tírenme al mar y no fueron bromas. Lo agarraron porque él no se arrepintió nunca, porque me muero, me voy con el Señor, me muero, pero tampoco atentó él contra su vida directamente. Lo tiran y la Biblia dice textualmente, pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Qué significa tenía preparado? Los que llegamos a este lugar, ¿estaba preparado para el servicio, sí o no?
Cuando llegamos aquí, ¿estaba el lugar preparado, sí o no? ¿Estaban las sillas puestas, sí o no? ¿La cámara puesta, sí o no? ¿El sonido? Ya estaba preparado, de antemano ya estaba preparado. Así Dios. Dios conociendo el corazón duro, el pez, prepárese. Y el pez ahí detrás de la barca esa, ve, si no cae nadie, tranquilo, ahorita cae. Y mientras está ocurriendo todo, el pez para abandonar su terreno, espera que ahorita cae. Cuando se queda viendo el pez unas patitas así en el aire, trágatelo, pero no lo masque, ¿sí? Traga así enterito, trágueselo. Y nada de estar eructando, mira, téngalo ahí. Nada de soltar líquidos para, no, téngalo ahí. Pero terrible para él. Él quería morirse. Pero no pudo morirse porque no era el tiempo de Dios. Pero yo le dije a él, ok, Dios nunca, si tú eres justo, nunca Dios va a permitir que te mates, nunca lo va a permitir. Y si te matas, no eras justo. Vas a abrir tus ojos en una eternidad terrible, terrible. Él está viendo así tan concentrado. Entonces yo le digo a él, tienes libre albedrío, yo no te voy a detener. Nadie en la iglesia te va a detener, nadie, nadie. Usted tiene libre albedrío para salir de aquí y quitarte la vida si es lo que quieres. La Biblia dice en Deuteronomio 30:19, escoge pues la vida para que vivas tú, y tú le dices a él. Y luego le dije, ¿cómo usted está tan rendido para morirse? Te has rendido a punto que quieres morirte. ¿Por qué no te rindes a Cristo si estás convencido de tu salvación? Luego así termina y él se levanta y se va. Yo veo cuando sale y cruza la puerta y se va. Se fue, se iba a ir. Yo me quedo pensando, ¿qué irá a hacer esta persona? Detenerlo no podemos. Amarrarlo no. Lo entretenemos un ratito para que se distraiga, pero en la noche ¿quién lo va a entretener? Y se fue. Entonces yo estaba pensando un poco en mi corazón, ¿qué irá a pasar? Si como justo la palabra va a reconvenir en él. Como pecador, Dios le guarde para que no muera en esa condición. No solo eso le dije otro montón de cosas más. Luego yo estaba meditando en esa situación y de pronto le veo entrar otra vez y le veo tomar su fuerza de servicio y comienza a servir y a trabajar. Así yo me quedo observándolo a él. Parece que su mente, por la palabra, ya quiere cruzar el velo, sí, pero ahorita se da cuenta que esa no es la manera correcta. Se muere, no cruza el velo, no va a cruzar el velo así, porque para cruzar el velo hay que estar sin pecado. Él se quita la vida, nunca creyó él, nunca tuvo la fe verdadera, nunca el Espíritu le selló a él. Dice la Biblia que cuando Cristo muere, se abre el velo, se abrió el velo. ¿Para qué? ¿Para quién se abrió el velo? La Biblia no dice que se abrió el velo y salió un rótulo que decía allí las condiciones. No, se abrió libremente para todos, pero la condición no cambia. Se necesita estar sin pecado. Lea conmigo otra vez el versículo 51 en voz alta, por favor. ¿Cómo dice? Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Tembló la tierra y se rasgó el velo. ¿Sabe, hermanos? En ese momento ocurre la tragedia más grande que pudo haber ocurrido para la liturgia de los judíos. ¿Cómo se rompió el velo? ¿Cómo va a pasar eso? Y ahora entonces está descubierto, sí, el arca del pacto, todo, sí. Y aún así ellos, con un corazón tan duro, no entendieron. Entonces aparece el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, aparentemente escrito por el apóstol Pablo, capítulo 9, vamos a ver un poquito más allá de lo que solo estudiamos en el seminario. El libro de Hebreos, póngame mucha atención, por favor, es el único libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, ¿sí? Y el libro de Hebreos es el único libro que hace la transición de Jesús como Cordero de Dios inmolado. En el Nuevo Testamento no existe ningún otro libro que haga esa transición con tanta claridad, donde ya expone con claridad tabernáculo, templo, sumo sacerdote, velo, todo, y poniendo a Cristo en cada lugar. Ningún libro lo hace.
Por ejemplo, San Juan 1:29. ¿Lo saben de memoria? Vamos a decirlo juntos. 1, 2 y 3. San Juan 1:29. El siguiente día, yo voy a decir la primera parte, pero la segunda ustedes. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí. Yes. ¿Qué está haciendo Juan? Una transición entre el Cordero del Antiguo Testamento y el Cordero de Dios, pero nada más. No explicó cómo era ese asunto, no lo explicó. Así aparece Cristo como en algunas figuras, sí aparece, pero no como en el libro de Hebreos. Porque el libro de Hebreos hace esto. Toma lo antiguo y pone lo nuevo. Así, por ejemplo, esta silla tiene que ver con todo lo antiguo. Aquí está el tabernáculo, el arca del pacto, las tablas de la ley, el maná. Aquí está el tabernáculo, está la ofrenda, la expiación. Todo está aquí. Hebreos dice, eso hay que quitarlo para darle chance a lo verdadero. Eso para los hebreos, tremendamente duro, muy duro. Es como cuando una persona en una iglesia es la persona que supuestamente habla en lenguas y a la que le llega la revelación. Entonces, un día está así, carraba, dice el Señor, Macachía, aquí está, no sé qué, y todo el mundo se queda callado, porque habló la persona que habla en lenguas. Y ya se va para la casa y dice, hoy hice mi labor. Pero cuando llega a la casa empieza a orar y otra vez, sí, carraba, y Dios me está usando. Un día se le abre la escritura y se le explica que cuando la Biblia habla de lenguas no significa eso. Y se le explica los idiomas y se le explica un montón de cosas, pero dice, caramba, en la iglesia yo no barro, yo no cocino, yo no predico, en la iglesia yo no tengo comunión, lo único mío es hablar en lengua y me lo van a quitar. Se aferra y prefiere cerrar la puerta a la sana doctrina completamente con tal de que no le quiten su chamba, por así decir. Es lo único que yo hago para el Señor y me lo van a quitar. Se aferra y no quiere escuchar. Así le pasó a los hebreos. Oye, ya no se necesita sumo sacerdote. ¿Y ahora qué vamos a hacer con todos los sumos sacerdotes? Sin trabajo. Oye, ya no necesitamos el arca ni servir dentro del templo como sea. ¿Y ahora qué vamos a hacer todos? Se aferraron ellos hasta la fecha. Hasta la fecha se aferran. Estoy compartiendo una serie en Tibás y entonces un tema fue, ¿es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo? Sí, ese fue un tema. Entonces yo estaba compartiendo ese tema, pero si yo tengo 25, 30 años de cubrirme con la sangre de Cristo, y a la buena esa primera me dicen que no, que eso no es bíblico, un choque tremendo en el corazón. Muchos cierran su corazón a la sana doctrina, pero déjenme decirles que algunos de ustedes lo saben, nunca son temas sacados de un libro, ni citando autores, es la Biblia, explicando claramente la Biblia. Pablo quiere hacerlo, pero vamos a ver qué pasó. Capítulo 8, versículo 13. Ahí empezamos. Capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Ahora aquí, ubíquense en esto, amados santos de Dios. Nuevo pacto es esto, Cristo. Ubíquense, hermanos. Nuevo pacto es esto, Cristo. Antiguo pacto es esta silla, que es una sombra de Cristo, pero no es Cristo mismo. Es una sombra nada más. Pero todos los hebreos bajo la sombra, sin poder ver al verdadero. Para ellos esto es lo verdadero. Por eso para los gentiles de vez en cuando es más fácil en cuanto a doctrina. Esta cosa no nos choca tanto porque no estamos aferrados a esto, pero sí a las lenguas, a ungir con aceite, a reprender y atar al diablo, hacerle 4 nudos y echarlo en lugares secos, y usted solo conoce de mí cuánto calzo porque está debajo de mi pie, todo ese montón de cosas. También se puede tener como vieja levadura. Pero los judíos experimentaban llegar al templo, matar al animal, poner las manos, entrar, hacer el sacrificio y de un pronto a otro, no, es que eso era solo una sombra. No era nada fácil, eso era una sombra, para ellos no era nada fácil. Bien, vean, verso 13 del capítulo 8.
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Sí o no? Ya uno por lo menos llegando a los 95, 98 años, pues ya no es tan típico poner ese ejemplo porque ahorita hay señores y señoras de 80, 90, 90 y bien fuertes porque se están poniendo a hacer ejercicio. ¿Han visto? Un montón de adultos mayores se ponen a hacer ejercicio y les cambia la vida. Paréntesis pequeñitos. Vi uno de 98. Entonces sale amarrándose los zapatos, corriendo un poquito y moviéndose. Entonces le dicen, ¿y usted qué? Ah, no, es que yo empecé a hacer ejercicio. Yo digo, por lo menos a los 40 o 30. No, empecé a los 85. ¿Ah? Y muestran un video cuando tenía 85, sentado en una camita así, y contratan a una persona especial que lo empieza a levantar así, de las manos, levantes y lo sienta. Solo con eso empezó. Luego sube el pie, solo con eso empezó. Ahorita se levantaba solo, ahora solito, sentado hasta el suelo y lo levantaba. Luego solito, y ahora el hombre corre solito para todos lados. Pero bueno, de todas maneras está próximo. ¿Sí o no? 100, 102 años está próximo ya a terminarse. Así, el antiguo pacto, así mismo también estaba próximo. Capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. ¿Cuál era ese santuario terrenal? Donde estaba el lugar santo, donde estaba el lugar santísimo, el arca del pacto y todo lo que ya mencioné, con los sacerdotes y el sumo sacerdote. 3. 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, es donde ustedes están poniendo el ejemplo, ¿sí? Aquí donde estamos todos. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada, recuerden, donde estaba el velo. Allá adentro estaba el lugar santísimo. 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Qué lástima, ¿verdad, hermanos? Yo, si hubiera sido en WhatsApp, yo le contesto de una. No, hable más en detalle. ¿Cómo que no se puede hablar ahora más en detalle? Explique más, mejor. Pero no se podía. ¿Qué es lo que había allí? El propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Literalmente, ¿qué les expliqué qué es el propiciatorio? O nos devolvemos de cero. Estaba el arca del pacto, que era como un baúl donde se manifestaba la presencia de Dios, y arriba tenía una tapa, y esa tapa se llama el propiciatorio. Esa tapa es Cristo, una figura real de Cristo. Pongo una señal aquí y vamos a ver un poquito el propiciatorio antes de avanzar. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, Juan está por Apocalipsis, ¿sí? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tienen, mis hermanos? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es ese abogado? Cristo. Verso 2. Y Él es, ¿qué dice? La propiciación por nuestros pecados.
La palabra propiciación se deriva de propiciatorio. Él es la propiciación, él es el mediador también, Él es el mediador, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También hay una palabra que se deriva de allí, que la encontramos en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, suben dos hombres a orar al templo. Uno era publicano, entiéndase, pecador, y el otro era un escriba, fariseo, un hombre que se creía bueno. Y el pecador reconoció así, Lucas capítulo 18, la diferencia entre el uno y el otro. Uno se creía muy bueno, ¿sí? Dice así, verso 11. El fariseo, Lucas 18, 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Cómo quería ser aceptado? ¿Por la fe o por las obras? Por las obras. Él pensaba que haciendo bien podría ser aceptado. Es decir, con esto, así se presentó delante del velo: Dios, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo, el velo se tiene que abrir para mí, pero el velo permanecía cerrado para él. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en sus obras. Aunque el velo ya fue abierto, no lo podía cruzar. Mientras que dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué decía? Propicio a mí. ¿Qué significa propicio? Se deriva de la palabra propiciatorio. Sé propicio a mí. Sé tú mi intermedio. Sé tú quien me cubre, tú a mí, pecador. Y entonces termina diciendo el verso 14, os digo que este que ha pedido el propiciatorio, que ha pedido que yo sea propicio a él, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces el propiciatorio que cubría la ley de Dios representa también a Cristo. Volvamos a Hebreos capítulo 9, versículo 6. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí o no? ¿Se va entendiendo, sí o no? Bueno, verso 6. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Cómo se llama la primera parte del tabernáculo? Lugar santo. ¿Cómo se llama? Todos. ¿Cómo se llama? Lugar santo. Según mi alegoría, es aquí donde estamos todos nosotros. Primera parte, lugar santo. Verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Recuerden que lo leímos en Levítico 4. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, por ignorancia, ¿sí? Entonces traerá un becerro, pero luego que dice, y si el sacerdote ungido hubiere pecado en un pecado como el pueblo, traerá un becerro, pondrá sus manos, lo matará, rociará 7 veces sangre hacia el tabernáculo, ¿sí? Y entonces ya puede entrar también con sangre ajena, ¿sí? A sangre de un animal para expiar el pecado del pueblo. Entonces, recuerde esto. Pablo le escribió esto a los hebreos. Los hebreos están oyendo, ¿cómo están? Contentos. Ah, ok. Entonces, así como nosotros hemos creído, está bien. O sea, el sacerdote tiene, o sea,
Lo que hemos creído hasta aquí está bien. Pablo dice, sí, está bien, pero es el viejo pacto, aquí, el antiguo pacto, y aquí es donde empieza cuesta arriba. Los hebreos están leyendo y están entendiendo muy bien, están comprendiendo muy bien, dice el versículo 8. No, verso 7, para entrar otra vez en contexto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Él les está recordando a los judíos cómo se hacía todo. Ellos están contentos. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. ¿Cuál es la primera parte del tabernáculo? Todo lo que ellos hacían y la parte también donde se encontraban todos los sacerdotes. Es decir, mientras estemos creyendo en lo antiguo, no puede venir lo original. Mientras estemos creyendo en la sombra, no puede venir lo real. Verso 8, verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Y aquí, ya a partir de este momento, empieza el pleito para ellos. ¿Por qué? Porque Pablo le está llamando símbolo a lo que ellos creen literal. ¿Qué es un símbolo? Algo que representa. Y aquí ya hay problemas. Ya a partir de este momento, Pablo saca la daga y la va a hundir profundo a los hebreos. Ok, les dice el tabernáculo, el arca del pacto, los sacrificios, el sacerdote, una vez al año, todo está muy bien. Pero sepan, hebreos, que todo eso es un símbolo nada más. ¿Qué? Dice el sumo sacerdote, ¿símbolo? Sí, es un símbolo. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Todo lo que ustedes hacen no los puede hacer perfectos totalmente. Verso 10. Ya que consiste solo en comidas y bebidas, de diversas abluciones, significan lavados en agua, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué significa reformar? Cambiar. Entonces, hebreos, prepárense porque ya no vamos a creer más en esto. Ahora tenemos que creer en esto. Verso 11. Y aquí ya se introduce a Cristo. ¿Quieren ver a Jesucristo hermoso? Se introduce para quitar todo eso. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo. ¿Y cómo le llama Pablo? Sumo sacerdote. ¿Quién es el que entraba ahí? Sumo sacerdote. Estando ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Entonces, ¿qué significa? Él es el sumo sacerdote y él es el tabernáculo también. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde entraba el sumo sacerdote? Todos juntitos. ¿Dónde entraba el sumo sacerdote? ¿Cada cuánto? Quiere decir, ¿para qué entraba ahí? Para redimir el pecado del pueblo. ¿Sí o no? ¿Cada cuánto? Cada año. Ahora Cristo dice, Él es el sumo sacerdote. Él es la ofrenda de expiación. Él es el tabernáculo. Y obtuvo redención, sí, pero un momentico, ya no de un año, ahora es eterna. O sea que si creo en ese sacrificio, mi salvación es eterna, sí, es eterna. Una vez y para siempre. Ya no hay que hacer ni ofrecer más sacrificios. Eso fue un mero bombazo para los judíos. Ahora entonces ellos están así pensativos.
Entonces ya no necesitamos sumos sacerdotes, no. Ya no necesitamos el tabernáculo tampoco. Y el lugar santísimo tampoco. Mire lo que dice, verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de qué? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Un momento, en algún momento me salté dentro de este texto que él entró al lugar santísimo. Me lo salté, ¿verdad? Devolvámonos un poquito para recordar eso. Verso 12. Sí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Dónde entró él? Dice. ¿Dónde entró él? ¿Dónde dice el pastor que entró? No, ¿qué dijo el pastor? Que él no entró al lugar santísimo. Él no entró ahí. Él entró a otro lugar. ¿Dónde? ¿Dónde entró él? ¿Y para qué entró? Él no entró ahí. Esto, vuelvo y repito, póngame atención, ya lo voy a mostrar en la Biblia. Pero esto lo está diciendo Pablo para que los judíos comprendan la similitud entre el lugar santísimo y donde realmente él entró. Por eso, si Pablo es de pura entrada les dice otra cosa, choca mucho. Él les dice, entró al lugar santísimo y todos están, ya entró ahí, al lugar santísimo, sí, los atrapa a todos. Pero ahorita les explica aquí mismo, no, él no entró ahí. Ahorita les va a explicar aquí mismo dónde él entró. Y dentro de cuando regrese le voy a preguntar, ¿dónde entró Cristo? ¿Ustedes qué van a contestar? El que se durmió, no sé, pastor. Sí. El que se durmió, no sé, pastor, me dormí en esa parte. No, aquí los hermanos de Limón no se duermen. Dice, versículo 12 otra vez, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 23, versículo 23, ahí mismo. ¿Lo tienen? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué mejores sacrificios? ¿Qué es mejor? ¿Sacrificar un cordero cada año o un cordero por la eternidad? Un cordero por la eternidad, mejores sacrificios. Por eso la salvación es eterna. Se recibe en el momento que creo que fui salvo porque Cristo cruzó el velo y no solamente entró al lugar santísimo, que vamos a ver dónde él entró, en el momento que yo creo eso, quedó salvo eternamente. Es un regalo eterno. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Él no entró al santuario hecho de mano, que tenía que ver con todo lo que acabé de mencionar. Entonces, ¿dónde entró? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Cruzaba el velo y entraba. ¿Qué había ahí adentro? El arca del pacto, donde Dios se manifestaba. Ahora Pablo les está diciendo, ya Dios no se manifiesta ahí. Ahora Él está desde el mismo cielo como juez de la humanidad. Pero Cristo se presentó en el cielo mismo. Padre, yo he muerto. Un día fui a visitar a un niño, que él es justo renacido, pero está hospitalizado. Entonces tenía muchas dudas con su salvación. Entonces yo lo fui a visitar a él porque estaba pasando mucha tribulación con su salud y tenía como más de un mes hospitalizado.
Y yo fui y me senté y él me dice, pastor, yo estoy dudando mucho de mi salvación. Yo no sé si yo realmente soy salvo. Entonces, eh, yo le consulté a él y él todo me lo contesta bien, pero duda de su salvación. Y él me dice, cómo Dios estando en el cielo también viene por Jesús y cómo él muere? No entiendo eso. Entonces yo agarro una gota de agua que estaba ahí en una mesita y le digo, mire, este es Dios, esta gota de agua. Y entonces la arrastro así, todo queda mojado. Y le digo, ese Dios tomó un cuerpo. ¿Dónde está Dios? Sí, pastor, arriba, pero también viene aquí hasta ese cuerpo, sí. Ahora lo arrastro. Ahí en ese cuerpo, Dios mismo, en ese cuerpo, lleva los pecados de la humanidad hasta la cruz. ¿Dónde está Dios? Arriba, cuando tomó el cuerpo y en la cruz. Bueno, pastor, si la gota de agua es Dios, arriba, cuando tomó el cuerpo y en la cruz. Ese es Dios, esa es la omnipresencia de Dios. Y muere. Y después Dios lleva todos los pecados en él y muere, pero luego resucita y lo camino la gotita de agua por dicha estaba grande para mostrarme todo mi ejemplo. Ese fue Dios. Él mismo se encarnó en un cuerpo. Él mismo murió. Él mismo resucitó. Él mismo pagó la deuda. Él mismo sufrió en un cuerpo todo el dolor de la humanidad. Ese es Dios. Entonces dice, ya entiendo ese poder de Dios. Ahora yo le tomo, había una botella de agua con muy poquitita agua, así como unas gotitas de agua. Y había una botella de agua casi lleno y había un salero. Los tres plásticos le pongo en la mesa y le digo, ahora le hago una pregunta. Dios, estas tres botellas son seres humanos. Y Dios dice, la única condición para entrar al reino de los cielos es que tiene que tener agua. Y esa agua representa al Espíritu Santo. Entonces yo le pregunto, ¿cuál de estos tres, cuando el Señor venga, cuál de estos tres se va con Dios? ¿Cuál es la condición? Él se queda viendo y dice, y mira el salero. Bueno, pastor, este definitivamente no, porque no tiene nada de agua, es pura sal. Y yo digo, sí, eso representa a la humanidad solo con conocimiento. Pero nunca fueron sellados. Y vuelve a ver la botella con mucha, bueno, yo diría que este se va a decir, ¿y este? No, ¿por qué? Tiene muy poquita. Y yo le dije a él, bueno, ¿la condición cuál es? ¿Mucha o agua? Agua, pastor. Entonces, sigue pensando y digo, solo tener agua, sí, agua. Y yo le explico, mire, joven, niño, esta te representa a ti. Ya tienes el sello del Espíritu, pero no estás lleno y por eso dudas tanto. Por eso tienes tantas dudas. ¿Será que no soy justo? Porque no estás apenas sellado, como Tomás, con tantas dudas, pero ya tienes el sello, porque conoces bien, entiendes bien, tienes el temor, todo lo tienes, pero así hay muchos justos renacidos, porque entienden que una cosa es estar sellado y otra cosa es estar lleno en el Espíritu. ¿Cómo se sabe eso? Sencillo. El sellado le cuesta brincar. Se enferma, una gripita, una tosita, me llegó una visita, no puede ir al culto, a veces sí, a veces no, a veces memoriza, a veces no, a veces predica, según su ánimo. El lleno en el espíritu brinca todo. Brinca para congregarse, para servir, para ofrendar, para diezmar. Está lleno, ese brinca todo. Hasta problemas, enfermedad, dificultades, brinca por su llenura espiritual. Mientras que el sellado es salvo, pero le cuesta brincar. Entonces él dice, sí, pastor, yo soy necesito llenarme más. Ahora su mamá llega y le dice, mamá, ya me puedo morir en paz si me tuviese que morir. ¿Por qué no? Ya yo sé que soy justo, así que tengo que llenarme más en el espíritu. ¿Por qué voy a dudar si Él se llevó mis pecados? ¿Por qué voy a dudar si Él cargó todas mis faltas? ¿Por qué voy a dudar si Él ya me selló con su espíritu? Pero quiero llenarme más. Ahora entonces está escuchando todas las, sigue hospitalizado. Todas las prédicas las está escuchando, leyendo, creciendo más en la fe. Ya entendió su condición. Cuando uno entiende una condición, más fácil para cambiar. Muere, cruza el velo, pero ya no el velo terrenal. Así, ¿por qué? Porque Cristo se presentó por nosotros ante Dios en el cielo mismo. Así lea conmigo el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo se presentó por nosotros. Muy buena noticia. ¿Para qué se presentó? ¿Qué hizo ahí?
Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, no, ya no así, ya no como muchas veces. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya no hay pecado. Él lo quitó todo. ¿De quién? ¿De la iglesia o de toda la humanidad? Toda la humanidad. Por eso es que los justos tenemos el Espíritu Santo. Porque donde no hay pecado, el Espíritu puede entrar. ¿De dónde se llevó ese pecado? Nos dejó limpios. ¿De dónde? ¿Qué fue lo que limpió él? ¿Nuestro cuerpo o nuestro espíritu? Nuestro espíritu. Este cuerpo sigue tan caído y tan deseoso por pecar, pero nuestro espíritu limpio de pecado. ¿Cómo logramos estar limpios? ¿Por la obra o por la fe? Por la fe. Ahora ya nosotros entonces, a partir de recibir el sello del Espíritu, ya tenemos entrada. Podemos cruzar el velo. Ya el velo está abierto completamente. Por eso hoy el tema, cruzando el velo. Ya, cuando creo, cruzo el velo. Pero ya no solo el velo terrenal. Ahora ya no solo me encuentro con el arca del pacto, ahora me encuentro con Dios mismo. Así levantando nuestro rostro firme, nos acercamos a Él. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la obra por nosotros. Cristo feliz, porque dice, mi sacrificio realmente sirvió para la salvación de la humanidad. Verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Estamos con pecado o sin pecado. Él se lo llevó todos nuestros pecados. Por eso ya podemos nosotros cruzar el velo tranquilamente. Dentro de esto mismo, entonces déjenme explicarle un par de cosas más para terminar. Si ya Cristo quitó el velo en la segunda carta, en la primera carta de Corintios, en la segunda carta de Corintios capítulo 3, segunda carta de Corintios capítulo 3. Versículo 16. ¿Lo tienen? Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando se conviertan, ¿cómo nos convertimos? Nos arrepentimos y recibimos el Evangelio, el perdón de pecados. ¿Qué dice? El velo se quitará. ¿Qué es lo que hace el velo? Estorbar, como interrumpir. Así se encuentra la humanidad. Aunque el velo ya fue roto, aunque el velo ya fue abierto, en sus conciencias y corazones, para ellos, el velo sigue puesto. ¿Cómo intenta la humanidad acercarse a Dios? Yendo a la iglesia, pidiendo perdón, practicando enseñanzas de sus padres, practicando creencias antiguas. Así, muchos creen que así pueden acercarse a Dios. Entonces mucha de esa gente está preparada para ir al cielo según sus conductas, porque el velo todavía estorba para ellos. Pero se abre el entendimiento, se convierten al Señor, ya no hay velo. Ahora dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya hay completamente libertad. Así que explico, ya como justos renacidos, sin pecado, el velo ya está abierto. Yo puedo comunicarme con Dios directo en el momento instante que yo ore. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4.
Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire el consejo para los justos. 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe qué significa socorro? Socorro, socorro. Cuando una persona dice socorro, ¿qué está solicitando? Ayuda, socorro, auxilio, socorro, socorro. ¿Sí o no? Aquí dice, aquí ya no habla de pedir socorro, habla de recibir socorro, recibir ayuda. Sí, como una hermana me estaba contando que había fallecido su hijo, joven, y ella con buen corazón me decía, pastor, ore por mí, porque ahorita llegar a mi casa y que él no esté se me hace muy difícil, pastor, muy difícil se me hace. Entonces yo le dije a ella, usted va a orar también a Dios como lo ha hecho, pero tiene que orar creyendo y usted va a recibir también su paciencia y su resignación. Para estar sin su ser amado necesita recibir la resignación de Dios. Ahorita en Tibás una hermana acaba de fallecer su esposo también, tan turbada, tan angustiada, tan triste por la muerte de su esposo. Cuando llegamos todos los hermanos al funeral, ella estaba tan decaída, tan apagada, tan triste. Y cuando los santos llegaron a abrazarla, a consolarla, ella recobró el ánimo. Aquí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, a recibir la ayuda en medio de sus circunstancias. El velo no solamente se cruzó para la salvación, también para recibir socorro de Dios. Con un corazón bien sincero nos acercamos a Él y Él nos va a ayudar a nosotros en medio de todas nuestras dificultades. Él nos va a ayudar en medio de todas nuestras luchas. Nunca Dios nos va a abandonar a nosotros. Así, no temas, dice, porque Él nos tiene tomado de nuestra mano. ¿Para qué? Para guiarnos a nosotros. La Biblia también añade que no tenemos un sumo sacerdote, que no, en verso 15 del capítulo 4, también dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo como sumo sacerdote experimentó la pérdida de un ser amado, ¿sí o no? Lloró, ¿sí o no? ¿Por quién lloró? Por Lázaro. Pero también un día nuestro sumo sacerdote iba caminando y se encontró una viuda, se llama la viuda de Naín. Y esa viuda iba con el féretro de su hijo, había muerto su hijo. Y la Biblia dice textualmente que Jesús, compadeciéndose de ella, esa compasión la experimenta Dios hoy, sí o no. En esta ocasión revive al muchacho por su compasión. En nosotros, ¿cómo va a ser? Se compadece y ya no puede hacer nada porque ya nuestro ser amado murió, ya se fue. No, sí puede hacer y hace mucho. ¿Para qué? Para traer consuelo a nuestro corazón. Porque Dios, Él mismo experimentó en su humanidad la pérdida de un ser amado. Él mismo experimentó en su humanidad ver a esa viuda sufriendo por su hijo. Así es, se compadece con nosotros cuando también pasamos por esas dificultades, o cuando una mujer es abandonada por su esposo, o cuando un hombre es abandonado por su esposa, o cuando un hijo es abandonado por sus padres, o sus padres abandonados por un hijo. Él se compadece, pero tenemos que aprender a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Vamos a acercarnos hoy a ese trono entonces a través de una oración para pedirle a Él que nos socorre en cualquiera de nuestras dificultades. Ya cruzamos el velo para la salvación.
pero ahora vamos a cruzar el velo para pedir socorro para nuestras vidas. Amén, hermanos. Voy a orar. Señor amado, te damos muchas gracias en esta hora porque hemos encontrado delante de ti mucho amor. Primero para recibir la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Pero también, Dios, hemos recibido mucha ayuda en muchas áreas de nuestras vidas. Señor, tu palabra nunca nos enseña que no van a haber dificultades, dolores y muchas tristezas que se añaden a nuestras vidas por cosas naturales de la vida. Pérdida de un bien material, pérdida de un ser amado. Señor amado, en la parte económica, muchas luchas que son naturales de la vida. Tú nunca has prometido en tu palabra que esas cosas no van a suceder a tus hijos. También van a suceder, pero con la diferencia que todos los que cruzamos el velo y nos acercamos al trono de la gracia, con sincero corazón y buena fe, para solicitar la ayuda, para solicitar el socorro, lo vamos a recibir, Dios. Para que nuestra mente y corazón también sean renovados, para que nuestras fuerzas también sean renovadas. Oro por la iglesia aquí de Limón, los hermanos que están en mi corazón continuamente. Te pido que tú les ayudes en sus luchas, en sus batallas, y que vengan tiempos de bonanza, en el aspecto espiritual, en el aspecto también económico y en todas las áreas para los hermanos, por favor. Sobre toda cosa guardada, ayúdanos a guardar nuestro corazón para ti. Gracias, porque tú nos has permitido cruzar el velo para tener no solamente el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestro espíritu, sino que podemos cruzar el velo para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir oportuno socorro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos